pasar aquí. Si yo paso una línea con un transportador así y así, ¿cierto? Yo voy a tener que esto que está aquí, el ángulo que se forma en las bases de la placa, corresponde al seno costo, porque viene la costilla, y diafragma, porque este es el diafragma, esta es una cúpula y esta es la otra cúpula, ¿sí? La izquierda y esta es la derecha. Entonces yo debo observar en una placa que esté incluido tanto la laringe como ambos senos costodiafragmáticos. Si eso lo veo en la radiografía, yo digo que la placa tiene una integridad de su imagen. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien lo entendió? Bueno, listo. Digan porque después tienen que hacer un ejercicio. Bueno, listo. Pasamos a la posición del foco. Entonces, cuando yo hablo de posición del foco, que es otra parte de la técnica que debo revisar, estoy evaluando por dónde incide, o sea, por dónde atraviesa el rayo que viene del aparato que toma la radiografía hacia tu cuerpo, ¿sí? Normalmente este rayo debe incidir por D6. ¿Qué es D6? La vértebra dorsal 6 o la vértebra torácica 6. Y cuando el rayo incide por D6, yo voy a tener una evidencia de eso con dos características. Uno, que las articulaciones externoclaviculares están en el tercer espacio intercostal y las clavículas se encuentran oblicuas hacia arriba. Entonces vamos a mirar. Digamos que esta es la placa. Estamos valorando la posición del foco. Entonces, ¿cómo sé que el rayo incidió por D6? Yo tengo que mirar que primero las clavículas estén oblicuas hacia arriba. Estas son las clavículas, ¿cierto? Están oblicuas hacia arriba. Fíjense, son como unas alas de mariposa. Están bien. Y lo otro es que la articulación externoclavicular se encuentra en el tercer espacio intercostal. ¿Cuál es la articulación externoclavicular? La unión de la clavícula con el esternón. Supongamos que aquí en el centro queda el esternón, donde están las flechitas estas negras. Y aquí sería la unión del esternón con la clavícula, por eso es externoclavicular. Entonces, esta articulación yo la debo encontrar en el tercer espacio intercostal. ¿Cuáles son los espacios intercostales? Los espacios que están entre costilla y costilla. Entonces, tenemos aquí, empezamos a contar. 1, primer espacio, 2 y tercer espacio, ¿sí? Fíjense que en el tercer espacio yo encuentro la articulación externoclavicular. ¿Eso qué quiere decir? Que ese foco, que la posición del foco fue adecuada y que pasó por D6. ¿Eso está claro? Sí, claro, profesora. Para todos, Samuel, Sergio, Sí, profe. bueno, pregunten si no entienden. Ahora, ¿qué pasa si ese foco no incide por D6, sino por D7, D8, D10? ¿Sí? De pronto el técnico de la radiografía lo tomó mal. Sí, recuerden que la radiografía no la tomamos nosotros, la toma el técnico del radiólogo. Entonces hablamos de que el foco es bajo. Y en el foco bajo nosotros vamos a ver que las clavículas no se encuentran oblicuas hacia arriba, sino que están horizontales u oblicuas hacia abajo. Entonces fíjense ustedes esta placa. Fíjense ustedes esta placa. Y fíjense ustedes esta. Miren las clavículas cómo están. Y si yo empiezo a contar la articulación externoclavicular, no se encuentra en el tercer espacio, sino como en el segundo. O sea, se eleva. ¿Sí? Es como si yo me agachara y tomara una foto de abajo hacia arriba. Entonces, todo lo que la foto pues varía por la angulación del rayo del celular que yo estoy tomando la foto, ¿sí? O de la cámara. Bien, entonces por eso se ven todas las estructuras, digamos que desplazadas. ¿Eso está claro? Profe, o sea, si la tomas así baja, está mala. Está mala la posición del Lo foco. adecuado es esto. Lo adecuado es que incida por D6. Si tú ves que las clavículas están oblicuas horizontales o oblicuas hacia abajo, o están en el segundo espacio intercostal, ese foco está mal. Está foco bajo y no está adecuado. ¿Está claro?
Sí, Bien. Luego vamos a mirar la posición del paciente, que es otra parte de la técnica. Entonces, la posición del paciente, generalmente el paciente, bueno, no sé si alguno de ustedes le han tomado radiografía de tórax alguna vez. Que nos cuente cuál es la posición. ¿Alguien se tomó una radiografía de tórax alguna vez? ¿Alguno de ustedes? Nadie. Bueno, entonces cuando uno le toma una radiografía, uno lo pone en derecho, sigue en bipedestación, pegado a como una tabla blanca, ¿sí? Le dice que coloque los brazos a los lados de su cuerpo. Le piden que inspire, tome una expiración forzada y en ese momento no se mueva y en ese momento le toman la placa. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros valoramos la posición del paciente, lo que nosotros vamos a revisar es si está en bipedestación y tiene un buen grado de inspiración, ¿vale? Entonces, hay 3 condiciones por las cuales nosotros sabemos si ese paciente está en una buena posición. Entonces, la primera es que las apófisis espinosas D3 estén al mismo nivel o equidistantes con las articulaciones esternoclaviculares. Esa es una. La otra condición es que el borde medial de las clavículas esté por fuera de la caja torácica. Y la otra es que el grado de inspiración yo lo evalúo cuando encuentro la cúpula diafragmática derecha sobre el octavo espacio intercostal. Entonces vamos a mirar, porque esto es viendo. Dale, esto no es lectura, esto es viendo. Entonces, miremos la primera condición. Apófisis espinosa de 3 al mismo nivel de la articulación esternoclavicular. Entonces, vamos primero a contar las vértebras. Entonces, tengamos que yo voy a examinar la radiografía y yo digo, la primera vértebra torácica es esta, la primera que entra al tórax, ¿cierto? Esa sería la primera, porque estos serían cervicales, ¿vale? La segunda sería esta y la tercera sería esta, ¿vale? Entonces, me están diciendo que la apófisis espinosa D3 debe estar al mismo nivel que la articulación esternoclavicular. Aquí está D3 y fíjense que la articulación está al mismo nivel, ¿sí? Aquí está la clavícula con su esternón, entonces está al mismo nivel. Digamos que cumple la primera condición. La otra condición es que el borde medial de las clavículas esté por fuera del tórax. Entonces, si yo cojo la clavícula y la divido, fíjense ustedes que su borde medial está por fuera de la caja torácica, que es esta. Entonces, cumple la segunda condición. Y la tercera condición es que el grado de inspiración, yo vea la cúpula diafragmática derecha, que es esta, porque del lado izquierdo está el corazón, entonces yo sé que esta es la izquierda, que la cúpula diafragmática derecha esté en el octavo espacio intercostal. Entonces yo tengo que mirar y contar los espacios. Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense que en el octavo espacio encuentro la cúpula. Entonces, esta radiografía nos habla de que la posición del paciente es adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en bipedestación y tiene un buen grado de inspiración, la radiografía. ¿Eso está claro? ¿Está claro eso? Oh, bueno, si no está claro, pregunto. Pasamos entonces al grado de exposición. El grado de exposición o penetración no es más que qué tanto penetró el rayo en la radiografía, ¿sí? Si tuvo una mayor o una menor penetración. Entonces, cuando hablo de mayor penetración, significa que la placa la voy a ver más negra de lo normal. También se llama dura o sobreexpuesta. Y cuando yo la veo más negra de lo normal, va a pasar algo. Se me van a desaparecer todas las estructuras del hilio pulmonar. El hilio pulmonar, ustedes saben dónde están los vasos y las ramificaciones bronquiales. Entonces, fíjense ustedes, miren esta placa. Miren que esta se encuentra más radiolúcida de lo normal. Si yo comparo esta placa con esta, fíjense la radiolucidez normal del parénquima. Es totalmente diferente a esto.
¿sí? Esto quiere decir que esta placa está dura o sobreexpuesta y que tiene una mayor penetración de rayo, ¿sí? Eso depende de la cercanía del rayo con la persona. Entre más cerca, más penetración, entre más lejos, menos penetración. Pero fíjense ustedes que yo tampoco aquí alcanzo a ver los cilios. Si yo veo esta placa, fíjense que yo aquí veo los cilios. Aquí están las venas pulmonares, su arteria, ¿sí? Yo alcanzo a verlos, pero aquí no lo veo. ¿Okay? Entonces yo eso no lo puedo evaluar si tengo una placa de mayor penetración. Pero penetraciones menores o blandas, entonces aquí es todo lo contrario. El rayo está más lejos de la persona, no penetra casi, y esto hace que la placa sea más radiopaca de lo normal. Entonces fíjense ustedes que es más blanca. Entonces yo aquí pasa lo contrario al anterior. Yo veo los cilios, que aquí, mira, aquí veo el hilio y aquí está el otro. Lo veo lindo, perfecto, pero yo pierdo contraste del parénquima pulmonar. Si yo miro aquí, aquí no estoy viendo nada acá de los lóbulos inferiores, ¿sí? Entonces yo no veo ni las cúpulas, ni muy bien los lóbulos inferiores. Entonces tampoco puedo, digamos que, interpretar esa radiografía. Entonces la penetración debe ser adecuada, como esta, donde yo vea y diferencie las diferentes densidades de colores en la radiografía. ¿Eso está claro? Profe, una preguntita. ¿A cuánta distancia tiene que estar el paciente para que tenga un radio de exposición adecuado? Lo mínimo, pues eso lo maneja el técnico, ¿verdad? Porque como te digo, uno no toma la radiografía. Pero lo mínimo son como la tabla de Snell, que son entre 4 metros, más o menos. Eso uno tiene ya una distancia específica ahí. Ya eso está marcado en la pared, en el piso del sitio donde uno le toma la radiografía. Uno cuando recibe la placa, pues uno no le va a decir, no, es que póngalo a 4 metros, póngalo a 2 metros, no. Porque eso lo hace, como te repito, el técnico, ¿sí? Pero es importante poder determinar si tiene buena penetración o mala penetración, ¿vale? Porque así no podemos interpretar nada, así nos tocaría nuevamente pedirle al señor a favor que le tome nuevamente la radiografía porque salió muy penetrada, ¿sí? Es decir, él lo hace. Bien. Listo, esa parte, la primera parte de la técnica está clara, está bien. Sí, profe. Ok. Sí. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de la interpretación, que es la sistemática de observación. Entonces, cuando uno interpreta una radiografía, uno lo va a hacer de afuera hacia adentro, ¿sí? Empezando por lo más externo hasta lo más interno. Entonces, lo primero son las partes blandas torácicas y extratorácicas, ¿sí? Estas partes blandas, voy a ver que me están solicitando la entrada, que llegan muy tarde. Samuel y Diego llegaron sumamente tarde y ya llevamos la primera clase de la primera parte de la clase avanzada. Yo les dije que la cita era a las 7:30, no a las 8. Bueno, entonces, la sistemática de observación no es más que observar, como bien lo dice, ordenadamente de afuera hacia adentro la radiografía. Entonces, nosotros vamos a empezar examinando lo que son las partes blandas torácicas y extratorácicas. ¿Qué son esas partes blandas? El cuello, las axilas, los hombros, si el paciente tiene mamas o no, y parte del abdomen superior. Entonces, vamos a mirar, voy a buscar la placa, esta. Entonces, fíjense, nosotros aquí vamos a mirar entonces, bueno, este no tiene cuello, esta imagen no es completa, pero aquí vemos hombros, miren que es la densidad grisácea que les dije que se ve, axilas, ¿sí? Las axilas, parte del abdomen superior, que es esto que está acá, todo esto es tejido blando, ¿sí? Y este paciente pues no tiene mamas. Pero si yo les pongo esta placa, por ejemplo, fíjense, aquí se observa cuello, ¿sí? Cuello, hombros, axilas, pliegues axilares, este sí tiene mamas, es una mujer, si vean ustedes las sombras mamarias, y parte del abdomen superior. Entonces nosotros vamos a examinar esta primera parte de esa forma. ¿Qué vamos a mirar ahí? Si existe enfisema subcutáneo, si existe masa, si hay alguna deformidad, alguna lesión que nos llame la atención. La otra son las estructuras óseas y es cuando nosotros vamos a ver la alineación de las vértebras. Las vértebras deben estar rectas, alineadas.
las costillas, vemos si hay fracturas o huesos supernumerarios. Entonces, pues vamos a la placa. Fíjense aquí vemos la columna, está alineada, las clavículas, aquí vemos las escápulas, aquí vemos parte de la cabeza humeral, que está el húmero, las costillas, ¿sí? Entonces vemos si hay algún tipo de lesión. Por ejemplo, acá, fíjense, esta es la columna, las clavículas, algo de la escápula, aquí no se ve la cabeza humeral, no se alcanza a ver, las costillas con sus arcos anteriores y posteriores, ¿sí? Se ve todo bien. Bueno. Después de las estructuras óseas vamos a mirar las cúpulas diafragmáticas. Cuando yo hablo de cúpulas diafragmáticas hablo de la forma de los diafragmas. Son como cúpulas, como cuando uno ingresa a una catedral, a una iglesia, una catedral, y veo hacia arriba y veo esa cúpula maravillosa, ¿sí? Porque tienen una forma como cóncava, ¿sí? Es muy, digamos que de ahí viene ese nombre de cúpula. Entonces, las cúpulas diafragmáticas vamos a tener una característica. La derecha está siempre más elevada que la izquierda, de 2 a 3 centímetros. ¿Por qué? Porque debajo de la cúpula diafragmática derecha se encuentra el hígado. Y el hígado, el polo superior del hígado la eleva, ¿sí? Digamos que la empuja. Y eso hace que sea más elevada. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que vamos a examinar, miren aquí, si yo paso una línea, de la cúpula derecha, fíjense. Fíjense que no está al mismo nivel que la izquierda. Entonces eso quiere decir que la derecha está bien, está más elevada que la izquierda. ¿Por qué es cúpula? Pues por esta forma que tiene, ¿sí? De como cóncava hacia abajo, así. ¿Ven? Esas son las cúpulas. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Los ángulos costodiafragmático, que es el espacio este que les dije aquí, el cardiofrénico, que es la unión del diafragma con el corazón, si hay algún tipo de líquido o algún tipo de imagen ahí que no permita ver la cúpula. Yo la tengo que ver completa. Las cúpulas yo las tengo que ver en toda su expresión, miren, completicas, sin ningún tipo de borramiento, ni los ángulos, ni nada. Y fíjense que esta sigue siendo más alta que la otra. Debajo de la cúpula diafragmática izquierda vamos a encontrar estas imágenes radiolúcidas que se ven aquí, ¿sí? Que corresponden a lo que son la burbuja gástrica. Esta parte que ustedes ven aquí, fíjense que acá no lo ven, acá es todo radio opaco, aquí sí ves una imagen radiolúcida y eso va a corresponder al estómago. Entonces siempre, eso es otra clave, siempre debajo de la cúpula diafragmática izquierda vamos a encontrar la burbuja gástrica, mientras que debajo de la cúpula diafragmática derecha vamos a encontrar una radiopacidad que la da el hígado. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿lo puede repetir otra vez lo de la cúpula derecha? En la cúpula derecha vamos a encontrar debajo de la cúpula el hígado, ¿sí? Por eso siempre es radiopaca. No se va a ver ningún tipo de radiolucidez, miren así como se ve. Pero debajo de la cúpula diafragmática izquierda vamos a encontrar la burbuja gástrica, que como el estómago es hueco, es una víscera hueca y tiene aire en su interior, pues la vamos a ver radiolúcida, porque yo les dije que todo lo que es aire es radiolúcido. Entonces, por esa razón, miren aquí cómo se ve la burbuja. Miren acá. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Y miren cómo se ve aquí la burbuja gástrica. ¿Sí? Bien. Seguimos. Después de la cúpula, pues evaluamos mediastino. Entonces, ahí en el mediastino vamos a ver si hay algún ensanchamiento o hay alguna presencia del timo. El timo, recuerden que es un órgano que involuciona, que se ve en los niños, pero que ya en adultos no se ve. Entonces, vamos a mirar. Entonces, tienen unas imágenes muy particulares. En los niños. Entonces, por ejemplo, aquí, ustedes ven el mediastino, que es esta parte superior que uno puede pues mirar acá, y ven como este pico aquí, y uno dice, miércoles, tiene una masa, porque hay una imagen radiopaca, ¿sí? Pero no, resulta que eso es timo. Entonces el timo tiene dos signos, el signo de la vela de barco, que es este que está aquí, ¿sí?
y el signo de la ola de mar. Aquí lo busco. Que es como si estuviera las olas alrededor de él. Entonces, fíjense esto. ¿Sí? No se asusten cuando esto vean así. Fíjense que la caja torácica, la conformación, las costillas son más horizontales, el cuello es corto, que son las características de una radiografía del niño. Y cuando vean ustedes esto así, es correspondiente a timo. No es ninguna masa, digamos que anómala en el mediastino. Voy a buscar una que tenga la otra. Aquí está, este es el signo de la vela de barco, ¿sí ven? Un barquito y este ve así, ¿sí? Y este es el otro que les decía, que son las olas del mar. Entonces uno ve como, miren, como esta figura, como si fueran unas olas. Miren. Y uno dice, ay, este paciente tiene una cardiomegalia. Miren el corazón grandotote. Pero no es el corazón grandotote. Si uno ve cuello corto, las costillas horizontales, la caja torácica más redonda, menos acampanada, y la calidad de los huesos más pequeños. Entonces, esto es un niño y esto corresponde a timo, ¿sí? Entonces, esos son los dos signos característicos de la presencia de timo, que es las olas de mar y la vela de barco. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profesora. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos, por ejemplo, vamos a mirar un timoma, por ejemplo, un paciente que tenga una masa en mediastino que no corresponde? Entonces, miren ustedes esto. Entonces, ya esto es un adulto. Miren la conformación de la caja torácica y miras esta masa acá, ¿sí? Miren por ejemplo, ¿sí? Esto no corresponde a timo, ¿sí? Entonces, digamos, esto hay un ensanchamiento en mediastino y no me va a corresponder a timo porque no tiene ni vela de barco ni olas de mar y mucho menos es la caja torácica de un niño. Entonces, miren este ensanchamiento del mediastino aquí. Entonces, cuando eso suceda, uno dice, bueno, hay que tomar una tomografía de tórax, que es lo más, digamos que lo más específico para valorar mediastino. ¿Está claro? Bueno, entonces después de eso valoramos lo que es la silueta cardíaca, su tamaño y su morfología. Luego la claridad tráqueo-bronquial, que ahí vamos a ver la posición de la tráquea y su bifurcación en carina y su bronquio fuente derecho e izquierdo. Y finalmente las playas pulmonares. Entonces, vamos acá. Miren aquí, la claridad tráqueo-bronquial. Esta sería la tráquea. Fíjense aquí la bifurcación, bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Entonces, si yo paso un dibujito, entonces vemos aquí. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que yo estoy viendo ahí. Una columna radiolúcida que está en todo el centro de la columna dorsal y veo la tráquea, la carina, bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo, que revisamos ayer las características de cada uno, que el bronquio fuente derecho es más corto, más ancho y más vertical la tráquea, mientras que el izquierdo es más largo, más angosto y más longitudinal. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok. Y luego examinamos lo que son las playas pulmonares. Entonces nosotros en las playas pulmonares lo que vamos a observar es qué imagen vemos en ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estas playas pulmonares, ¿qué les llama la atención? Estas imágenes que están aquí. ¿Sí? Eso no es normal que esté ahí. Ahora les voy a explicar qué es. Aquí, que vamos a observar las playas pulmonares, también tenemos que mirar qué hay, ¿sí? Como acá no vemos nada. Entonces, estas playas pulmonares, o sea, cuando yo hablo de playas pulmonares, hablo de parénquima pulmonar, yo estoy viendo que están totalmente íntegras, no hay ningún tipo de imagen, ¿vale?
Entonces, esa es la sistemática de observación. Digamos que este es un cuadrito anatómico, didáctico, que nos ayuda con los números a recordar las estructuras que debemos ver, que ya les acabo de mencionar. Este es lo mismo, más que todo para señalizar. Por ejemplo, miren que este paciente tiene sombras mamarias, ¿sí? Entonces hay que mirar esa parte. Las cúpulas, fíjense que aquí está la burbuja gástrica, se ve bien linda, ¿ok? Y uno tiene que ir pues haciendo todo su recorrido. ¿Qué les aconsejo yo? Uno vayan haciendo con colores y vayan identificando pues las estructuras. Bien, entonces, ¿qué vemos uno cuando yo hablo de que hay que examinar el corazón y ver las estructuras cardíacas? Entonces, nosotros vamos a mirar estas estructuras. Uno, el callado de la aorta, que es este que está aquí. Yo siempre lo asocio como un tobogán, el tobogán mayor. Luego viene el otro tobogán que es menor, que tiene menos angulación, que es la arteria pulmonar. Y por último, el ventrículo izquierdo, que es casi todo lo que uno ve del lado izquierdo del corazón. Ventrículo derecho queda aquí en la base, pero por las cúpulas lo tapa. Vena cava inferior, que es este pedacito que va ascendiendo. Aurícula derecha, que es lo que más ve uno del lado derecho. Aorta ascendente y vena cava superior, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que mirar muy bien. Entonces, vamos a buscar una radiografía donde yo vea bien eso. Vamos a ver si esta, no, vamos a buscar acá. No puede ser esta. Ok, entonces podemos decir que aquí está, este pedacito sería el callado aórtico, que es lo más prominente que yo veo. Esta es la arteria pulmonar, que es ya como un resbaladero más pequeño. Todo esta es el ventrículo, ¿sí? Izquierdo. Todo lo que yo veo del lado izquierdo, lo mayor que veo es los ventrículos. Aquí sería ventrículo derecho. Algo aquí de la cava, ¿sí? Aurícula derecha, que es todo esto que está acá. Así que es lo que yo veo. Aorta ascendente y cava superior, ¿vale? Eso se ve un poquito borroso ahí. Vamos a buscar otra. Veamos mejor. Y podemos decir entonces que está callado aórtico, ¿sí? Pulmonar, ¿sí? Que aquí está el ilio. Todo esto es ventrículo izquierdo, todo esto. Ventrículo derecho, que es la base, uno no la alcanza a ver. Algo de la cava, este pedacito que se ve aquí. Todo esto es aurícula derecha, aorta ascendente y casi no se ve la cava, este pedacito que está acá. ¿Sí? Entonces, uno tiene que, digamos que hacer el recorrido para mirar si el corazón está en buena posición, si el corazón está centrado, si todo se ven todas sus estructuras o no se ven. Y así uno lo tiene que describir. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, ¿para todos está claro? Claro, profesora. Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, el perfil no lo voy a mencionar porque eso aquí, cuando uno toma una placa de perfil a un paciente o lateral, se superponen muchas estructuras, entonces no los voy a enredar. Simplemente quiero que me identifiquen la placa de frente o posterior anterior. Pero simplemente lo que quiero que sepan es que la placa de perfil me expone mejor el ilio pulmonar. Esto que yo veo acá, que corresponde al ilio, ¿sí? Esto, lo voy a ver bien aquí. Este espacio que está aquí corresponde a todo lo que es el ilio del pulmón.
Entonces, las placas de perfil me dan mejor exposición de ilio pulmonar. Eso es lo único que quiero que sepan. Cuando veamos tuberculosis les voy a explicar por qué. Bien. La última parte del taller es los patrones radiológicos. Entonces, cuando yo hablo de patrones radiológicos, estoy hablando de, digamos que una guía para saber qué patologías tiene el paciente, ¿sí? Digamos que los patrones radiológicos me guían para saber qué patología tiene el paciente que estoy atendiendo. Entonces, uno de los primeros patrones es el patrón alveolar. Sí, el patrón alveolar. ¿Y qué es el patrón alveolar? No es más que el reemplazo del aire que está dentro del alveolo o dentro del parénquima, reemplazado por otro elemento patológico. ¿Como cuál? Detritos inflamatorios, una radiopacidad que me den por un líquido, por una infección, ¿sí? Entonces, este patrón es característico de los pacientes que tienen neumonía, especialmente por neumococo, que es uno de los gérmenes más frecuentes de la neumonía adquirida en la comunidad, el Streptococcus pneumoniae, que es el mismo neumococo. Entonces, miremos acá. Si yo tengo esta placa, ¿cierto? Tengo esta placa. ¿Qué estoy observando aquí? Que en la playa pulmonar izquierda, la radiolucidez que yo debería ver en este hemitórax se ve interrumpida por esta imagen que está aquí. Ustedes están viendo aquí esta imagen, que es una imagen radiopaca. Eso quiere decir que el aire que normalmente debería estar ahí, como del lado derecho, no está. Está siendo ocupado por otra estructura. ¿Ok? Entonces decimos que ese es un patrón alveolar. Este patrón alveolar se caracteriza o tiene un signo que se llama signo de la silueta. ¿Y qué es el signo de la silueta? Es esto, ¿sí? Cuando esa imagen radiopaca está tan cerca a estructuras anatómicas, me borra, ¿sí? Me borra o me desdibuja el contorno de la estructura anatómica más cercana. Entonces, por ejemplo, en este lado, ¿yo qué debería ver bien? ¿Qué debería yo observar bien en esta placa? ¿El qué? El corazón. El ventrículo izquierdo, exacto. ¿Y qué va a pasar? Esta imagen radiopaca que yo tengo en el lóbulo inferior del izquierdo está tan cercana al corazón que me lo desdibuja. Entonces yo le voy a decir que este es un patrón alveolar con signo de silueta positivo. ¿Qué significa? Que este patrón me borra el contorno de la estructura más cercana. Ahora, miren otro lado. Aquí también tengo un patrón alveolar porque aquí hay una radiopacidad que interrumpe la radiolucidez. Pero fíjense ustedes que no me desdibuja la silueta del corazón. Yo la veo completa, ¿cierto? Entonces digo, esto es un patrón alveolar con signo de silueta negativo. En este caso tengo un patrón alveolar, pero yo estoy viendo la columna, veo la columna ósea y veo la columna de la claridad traqueobronquial. O sea, no hay ningún borramiento. Entonces yo puedo decir, este es un patrón alveolar con signo de silueta negativo. ¿Eso está claro? Puedo precisar un patrón en donde no se viera, por ejemplo, en donde está el patrón de silueta negativo, pues no se ve la cúpula. Pues sería siempre signo de silueta negativo. O sea, porque la cúpula no la muestra. Sí, la cúpula se borra, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, el corazón, con relación al corazón, está negativo. Con relación a la cúpula, borra la cúpula. ¿Sí? Uno lo puede especificar. ¿Qué puede pasar aquí? Que además de tener una neumonía, este paciente me está haciendo un derrame pleural y por eso se me borra la cúpula. ¿Ya? Entonces ahorita yo les voy a explicar cómo es ese patrón. ¿Ok? Aunque esté presente o no el signo
de la silueta, siempre debemos pensar en neumonía. Sí, porque esto es una neumonía, hasta donde no se demuestre lo contrario, aunque no haga silueta con ninguna estructura. ¿Ya? Si no, la silueta va a depender de la contigüidad de la imagen a la estructura, y eso depende mucho de la segmentación. Lo que hablaba Camila ayer, decía que habían varios, que yo le pregunté a Camila, dime los segmentos. Entonces, eso va a depender. Si de pronto está en un segmento que está muy lejano al corazón, pues obviamente, aunque estén en la parte inferior, no me va a borrar la silueta. Entonces, más o menos así les explico. Por ejemplo, si yo tengo esta segmentación, ¿verdad? Están viéndolo ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está el corazón, ¿cierto? Y yo tengo una imagen del lado izquierdo, que es la que yo le estoy mostrando. Entonces, de pronto, la imagen está en el segmento laterobasal, que es este que está aquí. Pero de pronto la imagen no está en el segmento laterobasal, sino en el posterobasal, que está más lejano al corazón. Entonces, por esa razón, no me borra, aunque estén en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, están en diferentes segmentos. Y es por esa razón que yo los veo así. ¿Sí? Están en el lóbulo inferior, pero en diferentes segmentos. Entonces, como los segmentos van a estar unos más alejados que otros, pues obviamente estas imágenes van a estar en diferente posición. Por eso, de eso va a depender el signo de la silueta. ¿Está claro? Sí, profe. Para todos está claro. Sí, claro, Sí, profe. profesora. Sí. Bien, seguimos con el otro patrón, que es el patrón intersticial. El patrón intersticial nos habla de enfermedades que afectan en los tabiques interalveolares, ¿sí? Lo que ya aquí no van digamos que a afectar lo que es el espacio intraalveolar, o sea, dentro del alveolo, sino lo que está por fuera del alveolo, o sea, o sea, lo que es todo lo que es tejido conectivo, terticio, capilares pulmonares, y no se afecta el espacio alveolar. Entonces, fíjense ustedes, miren esta placa, que es totalmente diferente a la anterior. La anterior había una imagen radiopaca, circunscrita, ¿sí? Pero fíjense que aquí hay como unos infiltrados radiopacos que comprometen todo el parénquima pulmonar, toda la playa pulmonar, ¿sí? Estos son típicos de las patologías con neumonías intersticiales por gérmenes atípicos, como por ejemplo las neumonías que produce la COVID-19, por ejemplo las neumonías que producen el Mycoplasma pneumoniae, o la clamidia, o el Pneumocystis jirovecii, que son gérmenes típicos de los pacientes con VIH-Sida. Entonces son patrones intersticiales. Entonces esto es característico, este infiltrado que ustedes ven aquí, que son un montón de líneas que van hasta, fíjense ustedes, la periferia del pulmón. Si yo sigo la línea me va, estos infiltrados me llegan hasta la periferia del pulmón, ¿sí? Esas líneas se llaman líneas de Kerley, con K, E, R, L, E, Y. Kerley, ¿sí? Son las líneas que son los infiltrados radiopacos que llegan hasta la periferia del pulmón. Y eso es característico del patrón intersticial. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Listo. Tercer patrón quístico o cavitario. Entonces aquí, como su nombre le indica, vamos a encontrar cavidades dentro del parénquima pulmonar, que pueden ser únicas o múltiples y que generalmente tienen una pared que los rodea, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, miren aquí, tienen esta imagen, ¿sí? Radiolúcida en su interior, semi-redondeada, porque no son completamente redondeadas, fíjense, ¿sí? Y eso corresponde a patrones quísticos o cavitarios. Yo le había mostrado la primera placa acá. Esto, miren, estas imágenes
semirredondeadas en su interior, radiolúcido, con pared. Fíjense ustedes que tienen una pared, ¿sí? Y que se ubican en las playas pulmonares o en el parénquima pulmonar. Este tipo de patrón es típico de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Eso es lo que son las cavernas pulmonares, eso que ustedes ven ahí, ¿sí? Y también es característico de los pacientes con una de las complicaciones infecciosas de la neumonía que se llama absceso pulmonar, que es este que está aquí. Fíjense ustedes que en esta placa yo primariamente veo una imagen radiopaca, ¿sí? Circunscrita. Eso quiere decir que esto inicialmente fue un patrón alveolar, ¿sí? Fue una neumonía, que finalmente se abscedó y se formó dentro de la neumonía el absceso. ¿Sí? Entonces aquí hay dos patrones, un patrón alveolar inicial y finalmente un patrón quístico cavitario. ¿Está clara? Sí. ¿Seguro? Profe, repítame eso, que a mí no me quedó claro. Una pregunta. O sea, cuando, por ejemplo, tiene como la pared un poquito más gruesa, quiere decir que evolucionó a ese quístico, pero antes era de pronto un patrón alveolar. Sí, entonces, por ejemplo, yo tengo esto aquí. Esto es un patrón radiopaco, no hay ningún tipo de radiolucidez en su interior. Está circunscrita al lóbulo superior y algo del medio del derecho, ¿cierto? Pero si yo en esta imagen empiezo a tener un patrón, una imagen en su interior radiolúcida, ¿sí? Que tiene pared y más o menos mide 2 centímetros. Si yo empiezo a tenerlo, tengo que pensar, anda, esa neumonía se complicó y empezó a sedarse, empezó a generar pus dentro de la misma espacio, que es lo que ustedes ven aquí. Miren, esto inicialmente es un patrón radiopaco, ¿cierto? Circunscrito, eso generalmente inicialmente tuvo que ser todo blanco, pero poco a poco se fue apareciendo esta imagen radiolúcida en el interior de esta imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es un absceso de pulmón y es característico de las secuelas o de las complicaciones infecciosas de una neumonía. Ahora, cuando veamos el seminario, lo vamos a entender un poco mejor. ¿Está claro? Esto es diferente, esto que ustedes están viendo aquí es diferente a esto. Ustedes aquí, por ejemplo, en esta placa, ustedes aquí no ven ningún patrón radiopaco alrededor. ¿Dónde está? ¿Sí? Ustedes aquí no ven que esto inicialmente fue una neumonía. ¿Dónde está? ¿Dónde está el patrón alveolar? No está. Esto estamos viendo es una imagen radiolúcida solita en los lóbulos superiores. Entonces esto decimos, estos son cavernas. Sí, es un patrón quístico cavitario, pero corresponden a cavernas pulmonares. ¿Vale? Pero cuando ya yo veo una imagen radiopaca alrededor, digo, esta fue una neumonía, se está complicando y es un absceso. Profe, una pregunta. ¿Este patrón solamente se ve en TBC y en neumonía? Este patrón no es de neumonía, de abscesos de pulmón. Eso es diferente. La neumonía se ve patrón alveolar. Listo, pues. Bueno, el otro patrón es el emitórago opaco. En el emitórago opaco, como su nombre lo indica, yo les dije que radio opaco u opacidad es todo lo blanco, ¿cierto? Entonces miren ustedes esta placa. Todo esto está blanco, ¿cierto? Radio opaco. Todo esto. Entonces, sí, todo esto está blanco, ¿bien? Que normalmente no debería verse así. Ok, entonces, está apagando el aire que tengo frío. Bueno, entonces, ¿cuál es este patrón? Es típico de los pacientes con derrámenes pleurales o supuraciones pleuropulmonares. O sea, se llenó de líquido el espacio pleural y el líquido se ve blanco. Recuerden que yo les dije. Entonces, ¿qué va a pasar? Este patrón tiene una característica. Va a haber un velamiento, o sea, es como si yo cogiera un blackout y colgara el blackout en el emitórax que está afectado. Entonces yo cuelgo el blackout, ¿sí? Lo cuelgo ahí
y se ve todo radiopaco, ¿sí? Lo tapo, digamos así, velo todo de la emitora. Entonces, el velamiento puede ser total o puede ser parcial. Como esta, aquí se respeta el lóbulo superior, ¿cierto? Aquí no, aquí está completo. ¿Qué otra característica tiene este patrón? Se borran las cúpulas diafragmáticas. Fíjense que yo aquí no veo la cúpula diafragmática derecha y aquí tampoco la veo. Aquí lo que veo es una sombra mamaria. No veo la cúpula, ¿sí? Entonces hay borramiento de las cúpulas y también hay desplazamiento del mediastino. Entonces fíjense ustedes cómo la tráquea con su ángulo carinal y los dos bronquios fuente derecho e izquierdo, yo debería verlo centrada en la columna vertebral, pero no, la estoy viendo tironeada o desplazada hacia el lado afectado. Y miren acá cómo el corazón se ve más hacia el lado izquierdo. Fíjate, yo estoy viendo más ventrículo del que yo debería ver y no estoy viendo nada de la aurícula. Entonces, las características de este patrón son: 1, velamiento que puede ser total o parcial del hemitórax comprometido. 2, borramiento de las cúpulas diafragmáticas. Y 3, desplazamiento del mediastino hacia el lado afectado o hacia el lado contralateral de la lesión. Porque esto es como si fuera líquido, o sea, esto es líquido lo que hay aquí, o pus, y eso hace efecto de masa, o sea, empuja o desplaza las estructuras mediastinales. ¿Eso está claro? Sí, pues está claro. Ok. Bueno. Y por último tenemos el hemitórax hiperclaro, que no es más que el patrón característico de los neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Es la presencia de aire en ambas hojas pleurales. Recuerden que nosotros en ese espacio no tenemos aire sino líquido, para evitar el roce de una hoja con la otra, de una hoja pleural con la hoja parietal, visceral con la parietal. Entonces, cuando entra aire en ese espacio, lo que nosotros vamos a ver es este patrón, un hemitórax hiperclaro, típico del neumotórax. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué ven ustedes raro en este hemitórax izquierdo con este? ¿Qué me puede decir? Recuerden lo que ya hemos aprendido. La coloración. Uno es más radiolúcido que el otro. Ok, este está más radiolúcido que este, ¿cierto? Entonces hay una hiperlucidez del hemitórax comprometido, ¿vale? Que en este caso es este, porque esta está bien. ¿Qué más observan ustedes? ¿Qué más ustedes observan raro ahí? La ausencia de la cúpula en el lado derecho. No hay ausencia, sino este lado derecho. El lado derecho se ve bien. Izquierdo. No es una ausencia, sino que se ve un aplanamiento, porque aquí está la cúpula. Pero fíjense que no tiene forma de cúpula, sino que está aplanada. Sí, es como si estuviera algo empujándola, ¿sí? Entonces el aire que está entrando a la cavidad pleural empuja la cúpula, ¿sí? Hace y la va desplazando, ¿cierto? Entonces esta es otra característica, el aplanamiento de la cúpula diafragmática comprometida. ¿Y qué más observa? Profe, el ventrículo izquierdo no está bien definido. Ok, perfecto. Entonces, el ventrículo izquierdo, ¿dónde estará? No lo estoy viendo. Ok. ¿Y qué más veo? Veo mucha aurícula derecha del otro lado. ¿Cierto? Entonces, como si el aire empujara, ¿sí? Empujara o desplazara el corazón hacia el lado contralateral. ¿Está claro? Bien. Y entonces, ¿dónde está el pulmón? Yo aquí debo ver el ilio, ¿cierto? Aquí está. Como colapsado el pulmón. Exacto. Entonces aquí yo no veo ilio, por ejemplo. Aquí no veo el ilio, para nada. Esto que yo veo aquí, que son las ramificaciones bronquiales con las venas pulmonares, yo no estoy viendo eso acá. ¿Cierto? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué pasa? El pulmón se protege
y se colapsa, o sea, es una gran atelectasia por el aire. El aire, digamos que empuja hasta que el pulmón ¡fuf! Se recoge. Y esto que ven aquí, este pedacito que ven aquí es el pulmón. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características del emitoraje hiperclaro? Hiperlucidez del emitoraje afectado. Fíjense ustedes que el mismo aire produce un ensanchamiento también de los espacios intercostales. Fíjense ustedes, esta con esta. Fíjense que está más ensanchada las costillas, porque es como si tuviéramos un globo dentro del tórax que está empujando. ¿Sí? Y se ensancha. ¿Vale? Entonces hay un ensanchamiento de los espacios intercostales, una hiperlucidez del emitoraje afectado, hay un aplanamiento de la cúpula, hay un desplazamiento en mediastino contralateral y hay un colapso pulmonar. Esas son las características del emitoraje hiperclaro. Fíjense ustedes esta placa que está acá. Miren esta. Fíjense ustedes. Hiperlucidez del emitoraje afectado, en este caso es el derecho. ¿Por qué sé yo que es el derecho? Porque fíjense, la cúpula derecha que debería estar más arriba que la izquierda, no está, está aplanada. ¿Sí? Esta es la izquierda y esta es la derecha. Fíjense que está casi al mismo nivel. Entonces algo está pasando del lado derecho. ¿Sí? Los ensanchamientos de los espacios intercostales, fíjense, comparen este espacio con este. Fíjense. Fíjense que aquí yo no veo la aurícula derecha, sino que veo mucho ventrículo hacia el otro lado, o sea que hay un desplazamiento en mediastino. Y veo el colapso pulmonar, que es este muñón que veo aquí radiopaco, que yo no lo debo ver ahí. ¿Sí? Entonces eso corresponde a un neumotórax derecho. ¿Está claro? Sí. Ok. Bueno. Y ya para terminar, entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, Robinson, ¿qué patrón es este? No lo logro identificar, pero bien, muy bien. Camila, ¿qué patrón es ese? Profe, eso no sería de derrames pleurales. ¿Qué patrón? No he dicho qué patología. ¿Qué patrón? Yo no estoy diciendo que qué patología tiene el paciente. Recuerden que para uno hacer un diagnóstico, tiene uno que tener los signos y síntomas del paciente. Entonces, yo estoy diciendo qué patrón de los que yo les acabo de mencionar es este. Ese es alveolar, ¿no? Alveolar. ¿Quién habló? Sergio. Sí. Ok, Sergio, mira. No es un patrón alveolar porque hay borramiento de la cúpula. El patrón de emitoras opaco. Hay desplazamiento de mediastino. Fíjense que yo estoy viendo más ventrículo izquierdo del otro lado. Y hay un velamiento parcial del emitoras. Entonces, esto es un patrón emitoras opaco. ¿Sí? ¿Está claro, Sergio? Ya, ahora sí, profe, ya. Ahora sí, profesora. Entendido. Ahora, ¿qué patrón es este, Rosemary? Profe, patrón quístico. No, ¿por qué? Por esto. No, allá en la derecha ahí se ve como un... Ahí se ve, ¿qué se dice? Opaco. Eso, y está bien definido. No hay nada radiolúcido. Como tú bien lo dices, es una imagen radiopaca circunscrita en el lóbulo inferior derecho. Entonces, como no hay nada radiolúcido en su interior, ni nada por dentro, por fuera, y es toda opacidad, esto es un patrón alveolar, con signo de silueta negativo, porque aquí no hay ninguna imagen que se me esté borrando. Yo veo aquí la aurícula y la cúpula, entonces tiene signo de silueta negativo. Ese sí es alveolar, profesora. Sí. A ver, Luisa, ¿qué patrón es este?
Ya va, profe. Profe, ese es un patrón quístico. No, este es un patrón emitoras hiperlúcidos porque hay una hiperlucidez de ambas plaques pulmonares, hay aplanamiento de las cúpulas y hay ensanchamiento de los espacios intercostales. Y Samuel, ¿qué patrón es este? Roxana, ¿qué patrón es este? ¿Quién sabe? ¿Quién prestó atención? Pues no era, eso es como un derrame pleural, patrón de ¿Qué pleurítico, patrón? ¿no? ¿Qué patrón? Yo no estoy diciendo qué patología. ¿Qué patrón de los que yo acabo de explicar es esta placa? Profe, puede ser patrón de emitoras opaco. No. ¿Saben por qué? Porque el emitor es opaco va a tener, porque es líquido, por gravedad que pasa con el líquido, salta en base siempre hacia las bases. O sea, esto no es lo mismo que esto. Si es un emitor opaco, yo debería tener borramiento de las cúpulas. Y aquí no hay borramiento de la cúpula. Aquí estoy viendo es una gran imagen radio opaca que me cubre el lóbulo superior y medio y parte del inferior del derecho y que me borra la silueta cardíaca. ¿Sí? Me hace signo de silueta. Entonces esto es un patrón alveolar con signo de silueta positivo. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener un trabajo que va a ser examinar la radiografía. Yo les voy a enviar a cada uno una radiografía y ustedes me van a hacer un trabajo, lo van a hacer en Word y yo voy preguntando. Me lo van a presentar mañana. Entonces, ¿qué van a evaluar? Primero, la técnica, ¿sí?, de la imagen que yo les voy a enviar. Luego, la sistemática de observación. De afuera hacia adentro van a describir todas las partes de la placa. Y por último, ¿qué tipo de patrón tiene su radiografía? ¿Listo? Ese va a ser su trabajo de este taller. Entonces, para que ustedes aprendan a identificar los diferentes, pues, patrones radiológicos. Profe, una pregunta, ¿usted me podría hacer favor de pasarnos esas diapositivas? Yo no presto diapositivas. Ok. No tomaron foto, nada. Yo tomé foto. Bueno, comparte la foto. Esas fotos deben estar en los grupos de semiología porque todos le han tomado fotos. Entonces, ahí pueden repasar y pueden nuevamente hacer su trabajo. Ustedes ahora pues van a hacer ese trabajo y lo van haciendo y mañana yo les recibo el trabajo y los voy calificando. Profe, con las radiografías que están ahí en la exposición que usted mostró, con esa misma foto. No, yo le voy a enviar a cada uno una radiografía. Ok, entonces ya me tengo que ir para la reunión. Mañana nos vemos en la universidad a las 8. Si ya tienen montado el del seminario y tienen alguna duda de los seminarios que tocan mañana, me avisan. Me pueden escribir al correo que yo reviso las diapositivas o les digo una duda que tengan, se las puedo solucionar en torno al seminario. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, pues, entonces nos vemos mañana. Bueno, Profe, mañana son motivos de consulta y bronquiolitis y síndromes pleurales. sí, y el trabajo de ahora es la radiografía. Bien, ok. Bueno, que tengan feliz día. Chao. Listo, buen día, profesor.